sábado en la tercera semana de Cuaresma. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introigo ad altare Dei, Ad Deo vivifica juventutem mea. Iudicame Deus et discerne causam meam, Pieterum Sancta abomine iniquo doxum eroe. Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me replisti et quare tristis in cielo, dum afflicere tenemus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, exavere lucerum et alucerum tuum, in montem sanctum tuum et in tabernaculatum. E introigo ad altare Dei, ad Deo vivifica juventutem mea. Confitevor divin citara Deus meus, quare triste es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo quoniam adu confitevo divi, salutare multos meus et Deus meus. Gloria Patri et Filio Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introigo ad altare Dei, Ad Deo vivifica juventutem mea. adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fes in cielo et in terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioannes Baptista, Sanctes Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavit nimis cogitatione verbum et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericordiam tuam omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate affidam Deum. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Bautista, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccaminis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor Beatam Mariam Semper Virgine, Beato Michaelem Arcangelo, Beato Ioanne Bautista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et de Pater, orare pro mea ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, dimittis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Oyente a la solucionem, remissionem peccatorum nostrum, privat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus, tu conversos vivificabilis nos, Et Christus et purifice, hoste de nobis, Domine misericordiam tuam, et salutare tutta nobis, Domine salvi orationem meam, et clamor meus adveni, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Verba mea auribus perfide Domine, intellige clamorem meum, intende voci orationis me, Rex meus et Deus meus. Oniam a te orabo Domine, mane exaudies vocem meum. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto,
sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Verba mea auribus percipet Domine, intellige clamorem meum, intende vocis me, orationis me, Rex meus et Deus meus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Esta quaesemus omnipotens Deus ut quis affliendo carnem ab alimentis abstinentum, sectando justitiam a culpa iejunantum. Ad Dominum nostrum Iesum Christum periuntum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ostium nostrum, quesemus Domine elide superbiam, et eorum contut matiam dextere tue virtute pro osterne. Defende quesemus Domine Beata Maria semper Vigine intercedente, istam ab omni adversitati familium, et de toto corde tibi postratam, ab ostium propitius tu ere clementer incidis. Per Dominum nostrum Iesum Christum periuntum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Danielis Profeti. Lección del profeta Daniel. En aquellos días había un varón que moraba en Babilonia llamado Joaquín. Este se casó con una mujer llamada Susana, hija de Elías, hermosa en extremo y temerosa de Dios, porque sus padres eran justos y la instruyeron a su hija en la ley de Moisés. Joaquín era un hombre muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Ahí concurrían los judíos porque era el más respetable de todos. En aquel año fueron puestos por jueces del pueblo 2 ancianos de aquellos a quienes dijo el Señor que la iniquidad salió de Babilonia por los viejos que eran jueces y que parecían gobernar al pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y acudían a ellos todos los que tenían pleitos. Cuando el pueblo se iba al mediodía, entraba Susana a pasearse en el jardín de su marido. Veíanla a diario los viejos entrar y pasearse. Entonces se encendieron en mal deseo por ella, perdiendo el juicio, y así apartaron sus ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justos juicios. Aconteció pues que, esperando alguna buena ocasión, entró ella, como todos los días, con 2 doncellas solas, y quiso bañarse en el jardín porque hacía calor. Y no había allí nadie, sino solo aquellos 2 viejos, que estaban escondidos y estaban acechándola. Dijo pues ella a sus doncellas: traedme el óleo y los ungüentos, cerrad las puertas del jardín para que me pueda bañar. Cuando las criadas hubieron salido, levantáronse los 2 viejos y corrieron hacia ella, diciéndole:
Mira que las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos va a ver, y nosotros estamos ciegos por ti. Y así, condesciende con nosotros, ríndete a nuestros deseos, porque si no quieres, testificaremos contra ti, diciendo que estaba contigo un joven y que por eso hiciste que se marcharan las doncellas. Suspiró Susana y dijo: cuántas angustias me están ahora rodeando por todas partes, porque si hago esto, tengo una muerte segura, y si no lo hago, tampoco voy a escapar de vuestras manos. Pero mejor me es que sin hacerlo, caer en vuestras manos y no pecar ante la presencia del Señor. Entonces dio Susana un fuerte grito, y los viejos también empezaron a gritar contra ella. Corriendo el uno a las puertas del jardín, las abrió. Al oír los criados de la casa los gritos en el jardín, acudieron corriendo por el postigo para ver qué es lo que sucedía. Después los viejos que hubieron hablado quedaron sumamente avergonzados los criados, porque nunca se había escuchado semejante cosa de Susana. Vino al día siguiente y, habiendo acudido al pueblo a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos viejos llenos de perversos intenciones contra Susana, para así poderla condenar a muerte. Dijéronle delante del pueblo: enviad por Susana, hija de Elías, mujer de Joaquín. Entonces la fueron a buscar. Y vino con sus padres e hijos, con todos sus parientes. Lloraban pues los suyos y todos los que la conocían. Levantándose los dos viejos en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre la cabeza de la misma. Ella, llorando, alzó los ojos al cielo, porque su corazón tenía puesta su confianza en el Señor. Entonces dijeron los viejos: estándonos paseando solos en el jardín, entró ésta con dos doncellas y, cerrando las puertas del jardín, las echó fuera a las doncellas. Vino entonces con ella un mancebo que estaba escondido y pecó con ella. Nosotros, que nos hallábamos en un rincón del jardín viendo la maldad, fuimos corriendo a donde estaban y los encontramos pecando. Pero no pudimos agarrar al mancebo, porque era un hombre más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se fugó. Pero habiendo hecho presa de esta, le preguntamos quién era el mancebo, y no nos lo quiso decir. De esto somos testigos. Creyóles la multitud, como ancianos y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Pero Susana clamó en voz alta, diciendo: Eterno Dios, que conoces las cosas ocultas y que sabes todo antes de que sucedan. Tú sabes que han levantado contra mí un falso testimonio, y ahora ves que voy a morir sin haber hecho ninguna de estas cosas, y que estos con malicia han inventado contra mí. Entonces el Señor escuchó su oración, y cuando ya se la iban llevando al suplicio, suscitó el Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, en un mancebo llamado Daniel, el cual a grandes gritos comenzó a decir: soy inocente yo de la sangre de esta mujer. Y volviéndose hacia él todo el pueblo dijo: ¿qué es lo que estás diciendo y hablando? Poniéndose en pie en medio de todos ellos, les dijo: sois tan insensatos, hijos de Israel, que sin haber investigado y también sin juicio y sin buscar la verdad, habéis condenado
a una hija de Israel. Volver al tribunal porque hay un falso testimonio que han dicho contra ella. Volvióse pues el pueblo con prisa y Daniel les dijo: separadlos lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Separados ya el uno del otro, llamó a uno de ellos y le dijo: tú has sido envejecido en la mala vida. Ahora han caído sobre ti los pecados que cometías antes pronunciando juicios injustos, y así hacías sufrir a los inocentes, absolviendo a los culpables. Y no obstante, el Señor dice: al inocente y al justo no matarás. Ahora bien, si la viste pecar, di bajo qué árbol los viste que estaban tratando entre ellos. Respondió él: bajo un dentisco. Y dijo Daniel: has mentido directamente contra tu propia cabeza. Pues he aquí que el ángel del Señor, por sentencia de él ha recibido, te partirá por medio la cabeza. Y habiendo hecho retirar a este, hizo venir al otro, diciéndole: raza de Canaán y no de Judá, la hermosura te ha dominado y la concupiscencia ha trastornado tu corazón. Así hacías con todas las hijas de Israel, y ellas por miedo hablaban con vosotros, pero esta hija de Judá no la habéis podido convencer. Ahora bien, dime bajo qué árbol los sorprendisteis tratando entre ellos. Y él respondió: debajo de una encina. Entonces le dijo Daniel: rectamente has mentido tú también contra tu propia cabeza. Por eso el ángel del Señor está ya preparado con la espada en la mano para partirte por medio y mataros. Entonces todo el pueblo prorrumpió a gritos y bendijeron a Dios, que salva a los que esperan en él. Se levantaron los dos viejos, pues Daniel los había ya entonces delatado y había convencido a todos de que habían pronunciado un falso testimonio. Entonces les hicieron el mal que ellos habían intentado hacer contra su prójimo. Los mataron y en ese día se salvó la sangre inocente. Veo gracias. Si ambulen in medio cumbre mortis, non timemo mala quoniam tu mecum es Domine. Virga tua et baculus tus, ipsa me consolata suntum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore perexit Jesus in montem Oliveti, et diriculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat Deus.
Aducunt autem scribe et varisei mulierem in adulterium deprehendam. Et estatuerunt ad eam in medio dixerunt te, Magister, ec mulier, modo de prehesa es et in adulterium. In lege autem Moises mandavit nobis uius modi lapidare. Tu ergo quid dices? Hoc autem dicebant tentantes eum, e ut possent accusare eum. Iesus autem, inclinans se de orsum, digito scribebat inter. Cum ergo perseverarent interrogantes eum rexitiem, et dixites, qui sine peccato est et vestrum primus in illam lapidem mittat. Et iterum se inclinans scribebat inter. Audientes autem unus post tot unum exhibant, incipientes a senioribus, et remansit solus Iesus et mulier in medio stans. Ergens autem se Iesus dixite, mulier, ubi sunt qui te accusabant. Nemo te condemnavit, que dixit nemo Domine. Dixit autem Iesus, nec ego te condemnavum. Vade, et iam amplius noli peccare. Laus tibi Christe. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se fue Jesús al monte Olivete y de madrugada volvió al templo. Y vino a él todo el pueblo y sentado les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y pusiéronla en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Moisés nos ha mandado en la ley apedrear a estas mujeres. Pero tú, ¿qué dices? Lo cual lo estaban preguntando para tentarle y poderle acusar de algo. Pero Jesús, inclinado, escribía con el dedo en tierra. Y como insistiesen en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que entre vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo, continuaba escribiendo en tierra. Al oír ellos esto, salió uno en pos del otro, empezando por los más viejos. Entonces quedó Jesús solo con la mujer que estaba en pie en medio. Y enderezándose Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Acaso nadie te ha condenado? Y ella respondió, Nadie, Señor. Entonces repuso Jesús, Pues yo tampoco te condenaré. Vete, pero ya no peques más.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grande enseñanza tenemos hoy con las lecturas que nos pone la liturgia en este sábado de la tercera semana de Cuaresma, porque nos habla profundísimamente sobre las consecuencias de las calumnias, las consecuencias de la vida corrupta de los hombres, también las consecuencias de tenderle trampas al propio nuestro Señor para ver de qué acusarle, también falsamente, y sobre todo para que no nos guiemos por las apariencias de aquellos que parecen muy correctos, guardianes de la fe, de aquellos que parecen muy justos, que están ejerciendo la autoridad y que están en las altas esferas del gobierno, como dice claramente el libro de Daniel que acabamos de escuchar, con apariencia de que están gobernando. Dice apariencia, pero no están gobernando de verdad, sino que están desgobernando y perdiendo las almas. Y por desgracia, esto, como lo está diciendo la Sagrada Escritura, y es ley universal para los hombres en el pecado original, se aplica tanto al ámbito político como también al eclesiástico. Por eso, Daniel, profeta, les reprocha su poca inteligencia y poca sabiduría para condenar a esa mujer inocente, sin antes, dijo él claramente, sin hacer un juicio, sin buscar la verdad, sin hacer averiguaciones. Así suele ser la masa obediente y ciega, que le puedes contar cualquier barbaridad, que cuanto más morbosa y más triste sea, más se la creen, precisamente por esa mala curiosidad. Así que tenemos el paralelo hoy entre la mujer pecadora, que sí pecó, y la mujer que condenan o quieren condenar en el libro de Daniel y no pecó, para que nosotros aprendamos de la historia y no solamente digamos qué bonitas historias de la Biblia. Tienen una enseñanza profundísima para sacarnos de la ignorancia, una enseñanza muy espiritual para sacarnos también de esa tibieza de no juzgar a nadie, de no condenar a nadie, aunque nos lo cuente la autoridad misma, aunque nos lo cuente una persona aparentemente muy limpia, aparentemente muy legal, e incluso con mucho poder entre el pueblo, porque estos dos ancianos corruptos eran la autoridad religiosa del pueblo, eran incluso los jueces los que dictaban penas de muerte, y parecían, como se dice, de una manera más sencilla, parecían la pura verdad. Pero vemos que no todo lo que brilla es oro. Así que un texto explica al otro. Nuestro Señor llega, va a rezar, pero estos le traen una trampa, le traen una mujer de la vida pública y la quieren utilizar para así poderle a él acusar de algo, para poder tener más así motivos para crucificarlo. Y cuando se la presentan como haberla encontrado infraganti pecado, dice San Agustín, hoy comentando el texto, que nuestro Señor responde con completa mansedumbre. Y en lugar de responderle, se puso a escribir en tierra. Dice San Agustín, porque Señor, misericordioso, tú escribes nuestros pecados en la tierra para que se borren cuando estamos arrepentidos. Y ese podría ser el significado, según dicen los santos padres de la Iglesia. Para muchos parece una cosa vana que se haya puesto a escribir en tierra, pero en efecto, lo que escribe sobre la tierra no permanece y se borra.
Si estaba escribiendo los pecados de esta mujer, evidentemente que se borraron, pues los borró inmediatamente porque ella sí quería comenzar una nueva vida y quería arrepentirse. Como la malicia del hombre para tender trampas a los santos y a nuestro Señor, y esto se ha repetido durante toda la historia, y seguirá repitiéndose, tendiéndonos trampas para ver de qué nos pueden acusar, cómo nos pueden destruir física y moralmente, de cualquier manera. Entonces insisten para que la condenen. Pero San Agustín vuelve a explicar, obró con la mansedumbre de Dios y no la condenó. Y con total sabiduría y conociendo nuestras conciencias, el que tire entonces la primera piedra, a ver quién se atreve, si es que no tiene pecado. Y cuando ellos escucharon esto, tire la primera piedra, quien no tenga pecado. Se avergonzaron. Y, dice el Evangelio, los primeros que se empezaron a marchar fueron los más viejos, para que veamos cómo tiene esa también coincidencia que los que estaban acusando a Susana, los corruptos y los más maliciosos y los que habían ya depravado su corazón, eran los viejos del pueblo, eran los jueces y las autoridades religiosas de alto rango. Pues vemos aquí también cómo los viejos empiezan a marcharse los primeros y no se atreven a tirarle una sola piedra, porque ellos sabían que los viejos suelen ser los más corruptos. Los más corruptos no son los jóvenes. Los jóvenes suelen ser más ingenuos y más incautos y pecar más públicamente, no se esconden y no se cuidan, pero no quiere decir que sean los más corruptos. Los jóvenes apenas están empezando la vida de pecado y aún tienen mucho más oportunidades de corregirse si quieren y si se dejan ayudar. Pero el viejo, como le dijo nuestro Señor a Herodes, viejo zorro, es decir, un viejo lleno de mañas y que ya se las sabes todas para ocultarse, para disimularlo, para manipular a la familia, manipular al pueblo, manipular a la corte, manipular así a la masa, pues como ya se la saben de todas, pues por eso son más corruptos que los jóvenes, porque de una manera con su dinero, con su poder, con sus influencias, utilizan entonces mucho más elementos y también utensilios para taparse sus vergüenzas. Así que tiene sentido que el Evangelio diga que son los viejos los que empiezan a correr y marcharse los primeros porque les da vergüenza, sabiendo que son más corruptos que los jóvenes. Esto es lo que le ha sucedido a los viejos del libro de Daniel que querían matar a Susana, la inocente. Así que una vez que se han marchado y no le tiran las piedras, nuestro Señor, con toda misericordia, le pregunta si nadie la ha condenado. Y ella humildemente le responde que no. Y le dice con respeto, porque le dice Señor. Es decir, que está comportándose correctamente esta mujer que todos veían con tanto desprecio. Y él también, con esa misericordia, le asegura: yo tampoco te condenaré. Vete, pero no peques más. Y aquí está la gran, entonces, misericordia de nuestro Señor, siempre dispuesto a perdonar a los arrepentidos. Y también está poniendo como condición que ya no peque más. No le está dando un perdón, como ahora el que tenemos en la nueva iglesia sinodal, que todo se perdona, que todo se pasa, que todo está bien, mientras te sometas a sus deseos y su nueva concepción de la religión. Nuestro Señor no está diciendo eso. Está poniendo una condición que es santa, que es buena, que es justa, para perdonar.
muy sencilla, no es difícil, solamente le dice, no peques más. Y ese no peques más, algunos se pueden quejar diciendo que es muy difícil, que es muy duro, que no se puede. Puedes con la oración, puedes con los sacramentos, puedes con la ayuda de Dios, puedes con la gracia de Dios. Por lo tanto, no es imposible abandonar el pecado. Y así, por lo tanto, nuestro Señor tampoco le está ofreciendo una falsa misericordia, sino que le está diciendo, te perdono totalmente de corazón, pero ya no peques más. Hay una condición, no es una misericordia absoluta como la que ofrecen ahora, que no es la de Dios, porque también están ofreciendo misericordia a diestra y a derecha, a todos los pecadores, a todos los no católicos, a todos los que hacen y viven como les apetece, fuera de la ley de Dios, pero como se te ocurra ser tradicional y con misa tradicional, entonces no tienes perdón de Dios. Ahí se ve su falsa misericordia, su medida doble, su falta de sinceridad. Y nuestro Señor no es así. Se aplica una medida, se la aplica a todos y no solo a sus amigos. Por ello mismo, vemos que esta misericordia que ofrece nuestro Señor no tiene nada que ver con la misericordia modernista que actualmente ofrecen estos altos cargos que aparentan gobernar. Ahí está la frase también mágica, importante, que acaba de decir el libro de Daniel. Esos ancianos que eran la autoridad religiosa, que eran los jueces, que gobernaban al pueblo solo aparentemente. Y por eso dijo la frase, aparentaban gobernar. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a querer siendo ciegos y no averiguar la verdad, como dice Daniel profeta, como les reprocha y les da vergüenza condenar a una persona sin antes averiguar, sin antes informarse, sin antes pedir un juicio justo? Es decir, lo que dice la ley más básica que nos enseñaban los romanos ya de hace tantos miles de años. No se puede condenar a nadie sin antes haberle dado oportunidad de defenderse. Y más, decía la ley romana, más justa que nosotros, y que esas masas que se dejan dirigir por las aparentes autoridades que desgobiernan. No se puede juzgar a nadie sin antes escuchar a las dos partes. Es lo que no hicieron también con Susana, que habían decidido matarla sin averiguar la verdad, y lo repite el profeta Daniel. ¿Cuántas veces está sucediendo actualmente esto? Para que veamos que la historia se repite en la política y en la iglesia, en la alta jerarquía, donde están también esos ancianos, entre comillas, que aparentan gobernar, pero que están haciendo en realidad lo que les apetece. Y también están condenando a los justos, persiguiendo a los buenos, aprobando todo tipo de movimientos que destruya y divida a la iglesia con sus novedades de mucho baile y de mucho guitarreo y de falta de respeto en las iglesias, pero condenando y aplastando y también reprobando a todos aquellos que quieran hacer una comunidad de oración respetuosa, de adoración, que sea, como dicen ellos, el peor crimen, que sea una comunidad religiosa, esa que es tradicional, esa sí que hay que aplastarla, hay que destruirla, hay que difamarles, hay que borrarlos sobre la faz de la tierra. Ahí estamos viendo la misma actitud de estos ancianos que están corrompidos, de estos ancianos llenos de hipocresía, de una doble vida, porque externamente van vestidos como unos señoritos muy pulcros, muy correctos, con todos los emblemas de la autoridad, pero, dice el profeta Daniel, solo era apariencia. Aparentaban gobernar, pero no lo estaban haciendo. Así que tenemos que, gracias a Dios, que suscita en las crisis de la historia
siempre algún profeta, algún santo, algún mártir que nos va a iluminar, reprocharnos nuestra ceguedad, nuestra precipitación en condenar a aquellos que son inocentes por una sentencia que se dicta en el nombre de la obediencia de la autoridad. Tú tienes que callarte, obedecer y ejecutar solo porque la autoridad lo dice, aunque suene ilógico, aunque sea injusto, aunque no coincidan las cosas con otras, aunque no se vea ninguna verdad en ello. Eso es lo que está diciendo claramente Daniel con esta mujer inocente que ha sido condenada a muerte. Pero el poderío de Dios vuelve a triunfar cuando nosotros confiamos de verdad en Él, porque ella lo dijo con tantísima valentía: prefiero morir en las manos de estos dos ancianos corruptos, pero no pecar ante la presencia de Dios. Eso es un mártir de verdad, y eso es un alma pura de verdad, y eso sí que es un ejemplo de valentía. Y nuestro Señor, dice el texto una vez más, escuchó su oración, suscitó al profeta Daniel, no solamente hizo justicia, sino que también hizo morir y que fuesen ejecutados los ancianos de la alta casta religiosa, los altos eclesiásticos de la época, que aparentaban gobernar, pero que en la realidad lo que hacían era corromper la fe y impartir injusticia entre el pueblo. Si esto ha pasado ya a los hombres del Antiguo Testamento, ¿por qué no puede suceder otra vez? Al fin y al cabo seguimos siendo hombres y el hombre no cambia. Después de tantos miles de años, sigue siendo el mismo. Confianza en Dios, como la de Susana, inquebrantable, nos pide el profeta Daniel. Oración sin cesar, a pesar de que no haya esperanza, porque ella parecía que ya no se iba a salvar, iba a ser ejecutada. Como dice San Pablo, hay que saber esperar contra toda esperanza, aunque todo esté negro, aunque no haya nada ni un atisbo de luz, aunque parezca que todo está perdido. Dios es más poderoso que nuestros pecados, que nuestras miserias, que los corruptos que nos gobiernan. Es más poderoso que también nuestra ignorancia y nuestra cobardía. Es más poderoso que esa plebe que se deja manejar y que se deja convencer de tantas mentiras y que te condena tan fácilmente. Esos que se dicen católicos obedientes y que en masa obedecen como borregos, sin buscar la verdad, como sucedió con este caso de Susana, sin investigar, sin inquirir, sin escuchar a ambas partes, sin permitir al inocente defenderse antes. Dictan sentencia con una crueldad y una precipitación que claramente no viene de Dios. Y ahí está nuestra esperanza: implorar, rezar, llorar como Susana, pero también tener la valentía de Daniel, que se enfrentó a todos y a todo. Incluso se enfrentó a esos dos ancianos asesinos. Y finalmente la palabra de Dios fue la que salvó a Susana. Finalmente la verdad salió en público. Y una vez más, Dios mostró su poder y su misericordia para los que esperan en Él. Como también la pecadora del Evangelio esperó en el Señor, aceptó el perdón de nuestro Señor y por eso también fue perdonada. Para que conozcamos los fundamentos de todo esto y por qué obra así nuestro Señor y los profetas. Si conociéramos los salmos que dicen: el Señor nunca rechaza a un corazón arrepentido y humillado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Jesús meus dirige secundum elogium tuum, quod non dominetur mei omnis injustitia, Domine. Orate, fratres. Omnipotentum,
Susciteat Dominum sacrificium remanibus tui, ad laudem et gloria nomine sui, ad veritate quorum nostra, Deusque precious sue sanct. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum cordo. Habemus ad Dominum. Gratias regamus Domino Deo nostrum. Dignum es justum est. Benedignum et justum est, ecum et salutari. Nos tibi semper et ubique gratias salim. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterno Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestatis, celi celorumque virtutes ad beata seraphim, socie exultatione concelebant. Unquibus et nostras voces utiat miti iubias deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloriatur, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis, quoque peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremos, precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Se liberanos a mal. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Agnus Dei pitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei pitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei pitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Confideo de omnipotenti, beate Maria semper vivum, beato Micaeli Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Pedrum et Paulo, opius sanctis et divinitate, quia peccaminis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper vivim, beato Micaele Arcangelo, beato Ioanne Bautista, santos apostolos Pedrum et Paulo, omnes santos et de Pater, orare pro mea ad Dominum Deo nostro. Exterior vestri omnipotens Deus, et nefis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Prudentia, absolutionem, remissionem peccatorum vestrorum, privat vobis omnipotens et misericordius Dominus.
Amén. Ecce Agnus Ecce qui tollit peccata mundi. Domine, Dominus Deus, potentere sub tectum meum, sit tantum de verbum, et sanavitur animum. Domine, Dominus Deus, potentere sub tectum meum, sit tantum de verbum, et sanavitur animum. Domine, Dominus Deus, potentere sub tectum meum, sit tantum de verbum, sanavitur animum.
Nemo te condemnavit mulier, nemo Domine, nec ego te condemnavo, iam amplius noli picare. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Quesemus omnipotens Deus ut inter eius membra numeremur, cuius corpori communicamus et sanguini tecum, et sanguini, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Cognate capita vestra Deum. Pretende Domine fidelibus tuis dextram celestis auxilii, ut te toto corde requir perquirant, et quid digne postulant consequi mereantur. Protector noster aspice Deus, et ad inimicorum nos defende periculis, ut omni perturbatione sub mota liberis tibi mentibus serviamus. Sanctis redemptionis nostre muneribus, presta quesemus misericordias Deus, eorum nobis celebratione Tuae protectionis contra omnes adversitates subsidium. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratiam. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo miscus ad Deo, in nomen erat Johannes. Hic venit in testimonium, o testimonium peribere de luminem, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium peribere de luminem. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundos per ipsum factus est, et mundos eum non cognovit. In propria venit, et eum non receperunt, quod autem receperunt eum, editeis potestatem filios iei fieri. Eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum carum factum est.
David nobis, serviremos, gloria a Deus, gloria quasi unigenitea Patri, larum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mirad propicia al pueblo que a vos clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San José su esposo, de vuestros santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos. Escuchad, misericordioso y benigno, las súplicas que os dirigimos, pidiéndoos la conversión de los pecadores, la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan vagando por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros.